Amén, ya estamos de regreso, ya hemos llegado al momento de escuchar su palabra. Amén, así que vamos a ir rápidamente a leer la palabra del Señor en este día, que se encuentra en Juan capítulo 8, verso del 31 al 36. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. El título de este mensaje: verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. Y dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesucristo, podríamos leer, si usted puede estudiar los versículos anteriores, aquí Jesús continúa una leve discusión o un diálogo con los líderes judíos en cuanto a la doctrina que él estaba predicando. Sabemos que muchos le creyeron, muchos le recibieron, pero muchos lo rechazaron. Rechazaban su doctrina, lo que él hacía. Y ya antes el Señor Jesucristo les había hecho saber que él era la luz del mundo y que su testimonio era verdadero, pero que por causa del pecado de los judíos, estos hombres que se creían que sabían más de la Biblia o del Señor, ellos no podían ser verdaderamente libres por causa de su pecado, y eran incapaces de poder verlo, debido a que ellos, cuando uno decide creer en la palabra de Dios, uno es libre del pecado. El Señor nos liberta. Pero sin embargo, estos hombres no entendieron a qué tipo de libertad el Señor Jesucristo se estaba refiriendo, ya que según al juicio de estos hombres, ellos ya eran hombres libres, porque eran descendientes de Abraham, el padre de la fe. Por tanto, ellos no necesitaban que nadie los libertara, porque ellos ya habían nacido judíos y creían que con eso ya eran salvos y eran libres en todos los sentidos. Pero el Señor les quiso dar a entender que no era así, que Él no se refería a esa libertad de moverse a todo lugar, sino era una libertad libre del pecado, de algo espiritual. En el verso que leíamos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si usted estudia el capítulo completo de Juan capítulo 8, podemos comprender que muchos creyeron en el Señor, pero después hubo un momento en que no entendieron cuando el Señor dijo que ellos le iban a levantar. Si usted puede, dice que cuando si usted puede leer los versículos más adelante, dice: y le respondieron: seréis verdaderamente mis discípulos. Dice: la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo le estaba diciendo en unos pasajes más anteriores al que leíamos el principal, que ellos le iban a levantar. Dice que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y ellos no entendían a qué se refería el Maestro.
Y ahí, en ese momento, cuando se cumpliera esta palabra que él estaba predicando, entonces ellos iban a comprobar que él verdaderamente era el enviado del Padre. Sin embargo, si nosotros podemos estudiar bien este capítulo, podemos comprobar que ellos no creyeron realmente en él, ya que no entendieron lo que el Señor les quería decir, refiriéndose que cuando él los iba a levantar. Usted lo puede buscar. Leíamos el texto principal del 31, pero si usted se va, estudia un poco más antes, ahí nos sale que el maestro se trataba de cuando él muriera, cuando él fuera a la cruz. Dice en el verso 28, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ellos no entendieron, pero aquí el maestro les quiso referirse que cuando él fuera a la cruz, cuando después de la resurrección y de su ascensión, y ellos no entendieron, pero incluso Pedro predicó sobre la ascensión de Jesús. En Hechos capítulo 5, versos del 30 al 31 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos creyeron que Jesús podía ser el Mesías que ellos tanto habían esperado. Pero el Señor Jesucristo les dijo que Él realmente venía y iba a venir a morir por los pecados del mundo, para darle aquella verdadera libertad. Aunque en toda esa muchedumbre que había de fariseos que no creían en Él, también habían otro grupo de judíos que sí habían creído en la palabra del Señor Jesucristo. Y a ellos el Señor se dirige. Porque dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Le habló a ese grupo que sí creyó en la palabra del Señor. Dice: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús aquí nos dice que para ser uno de sus discípulos necesitamos permanecer en su palabra. Y solamente así podemos conocer la verdad, la cual podemos nosotros ser libres. La palabra discípulo se traduce del griego macetes, que quiere decir que es un aprendiz. Realmente un discípulo, querido hermano, es un aprendiz de Cristo. Nosotros somos un aprendiz de Cristo, ya que debemos de estudiar, de conocer la palabra del Señor. Y esto nos va a ayudar a poder nosotros crecer espiritualmente. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nadie que se llame discípulo de Cristo puede hacerlo si realmente es un ignorante en la palabra de Dios. Si realmente no conoce la palabra de Dios, no puede ser llamado a su discípulo. Ya que sin la palabra del Señor no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos conocer a Dios. Por eso el autor de la carta a los Hebreos amonesta que por el descuido de la palabra de Dios, ¿qué consecuencias trae? En Hebreos 5, del verso 12 al 14 dice: porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Era necesario que todavía le enseñara lo básico, ya debiendo de ser maestro. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, debiendo ya de ser maestros, necesitan aún leche. Y hoy día en las iglesias pasa, en los hijos de Dios, que ya debiendo uno conocer la palabra de Dios bien, aún existen hijos de Dios que necesitan que todavía le hablen con mucho cariño, que le hablen con que Dios solamente es amor, que no le toquen ciertos temas de la palabra de Dios, porque aún no soportan el alimento sólido. Pero ¿cómo nosotros vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer? Estudiando la palabra del Señor, buscando el rostro de Dios. ¿Cómo usted va a conocer a su Padre si no usted no ve su palabra? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? La clave para ser un discípulo del Señor es ser un aprendiz de su palabra y permanecer en obediencia a ella, porque su conocimiento nos conducirá a la verdad, y esta verdad dice que nos hará libres. Pero estos judíos que creían en Él, ellos querían que Jesús fuera o que se adaptara a sus expectativas mesiánicas que ellos tenían, a sus costumbres, ignorando que todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Porque en ese momento el Señor Jesucristo le aclaró que la libertad que Él había venido a traerles era la libertad de sus pecados. Y ahí inmediatamente ellos se enfrentaron al Señor y quisieron matarle. En Juan capítulo 8, verso 59. Más adelante dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Porque no todos creyeron a su palabra. Imagínense en este tiempo. Ahí ellos estaban viendo al Maestro. Vieron los milagros que Él hacía. Vieron tanta sanidad. Tenían ahí mismo al Maestro, pero muchos quisieron matarle, otros le creyeron, otros no le creyeron. Y hoy día en este tiempo, imagínense cómo está endurecido el corazón del mundo. No quiere saber de la palabra del Señor, no quiere saber de Dios, no quiere saber de nada. Solamente están envueltos en sus vidas. Pero Jesucristo ha traído libertad a nuestra vida. Usted que está escuchando, usted ha sido libre porque el Señor lo rescató. De donde usted estaba en el mundo, éramos esclavos del pecado. Pero dice que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, Él rompió esas cadenas. Él nos libertó, nos hizo libres para poder nosotros servirle. Pero ¿por qué muchas veces estamos en las iglesias, estamos congregándonos y pareciera que estuviéramos esclavos? Que no pudiéramos ser libres de levantar nuestras manos, libres de alabar el nombre del Señor, de gozarnos. Estamos presos, estamos encadenados en nuestras propias problemas, nuestra vida, y no dejamos que Cristo depender del Señor, no dejamos que Cristo haga algo en nosotros, sino que solamente queremos nosotros tomar el control de nuestra vida, pero no dependemos del Señor. Que Dios nos bendiga. Aquí nosotros en este texto podemos reflexionar sobre la necesidad de nosotros colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado a través de su palabra, y no a través de lo que nosotros podemos imaginar, porque fácilmente nosotros podemos seguir al Señor Jesucristo según lo que nos han enseñado, según nuestra imaginación. Pero ¿conocemos realmente la identidad del Señor? Aquí el Señor Jesucristo les explicó que la verdadera fe es perseverante, porque dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer es ser constante, perseverante. Solo los verdaderos creyentes perseveran.
Y así se refirió el Señor a aquellos en la parábola del sembrador, Lucas 8:15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El Señor nos dice que debemos de ser perseverantes, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. La prueba de que nuestra fe sea auténtica o no, se demuestra cuando nosotros somos perseverantes en su palabra. Los que no perseveran en la fe no tienen una fe auténtica, no han creído verdaderamente en el Señor. ¿Dónde está puesta su confianza, su fe? Un discípulo necesita tener una relación con el Señor. Necesita ser un discípulo, un aprendiz, aprender cada día más de su palabra, aprender más del Señor, ir creciendo, ser constante en la verdad, porque su palabra es la verdad y uno se somete a su palabra, porque ella es la que nos va a conducir a nuestra vida. Si nosotros leemos los versos siguientes del 33 al 36, dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesucristo estaba afirmando que la verdad que Él estaba predicando los haría hombres libres. Estos líderes judíos dijeron que eran linaje de Abraham. Los judíos tenían esta fuerte creencia de que solo por el hecho de ser descendientes de Abraham ya eran hombres libres y que esto estaba... que con eso ya estaban bien. Y esto estaba fundamentado en un texto del Antiguo Testamento, que tenían ellos una ley que les prohibía a los judíos tomar a un hermano como esclavo de manera permanente, ya que ellos debían de tener cierta consideración en el caso de que uno de sus hermanos cayera como siervo por ciertas deudas. Lo podemos ver en Levítico capítulo 25 del 39 en adelante. Dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. Hasta el año del jubileo te servirá. Dice: entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Pero se refería que si alguien de su familia se vendiere por deudas, no podía usarlo como esclavo. Por eso yo decía: nosotros somos linaje de Abraham. ¿Por qué dices que vamos a ser verdaderamente libres si ya somos libres? No entendían el mensaje que el Señor les quería decir, porque estos judíos estaban de acuerdo a la ley, que jamás podían ellos ser esclavos, pero en realidad casi toda su vida, si nosotros podemos estudiar la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que ellos en realidad sí fueron esclavos. Lo podemos ver primero en Egipto, hasta que Dios los liberó. Pero por su pecado estuvieron sometidos a muchas naciones en tiempo de los jueces. Cuando el pueblo sale de Egipto, luego estuvo a manos de muchos jueces que el Señor levantó. Pero a causa de su pecado, estos fueron gobernados por los moabitas, por los madianitas, por los filisteos, entre otros.
Posteriormente estos fueron sometidos a diferentes naciones como Babilonia, los asirios, los medos persas, los griegos, y en los tiempos de Jesús estaban bajo el dominio romano. Así que realmente no eran tan libres como ellos creían. Aunque en ese momento gozaban de cierta libertad de culto, pero eran gobernados por las leyes romanas. Pero aquí Jesucristo no hablaba de una libertad política, una libertad social, sino era una libertad espiritual, una libertad de las cadenas del pecado, ya que aclara que el esclavo, que el que practica el pecado es esclavo del mismo. En el verso 34 lo podemos leer cuando dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando estábamos en el mundo éramos esclavos del pecado. Quizá usted era esclavo del pecado, del alcoholismo. Quizás tenía otros vicios. Quizás robaba. Quizás hacía tanta cosa que no era agradable al Señor. Pero hoy día el Señor ha cambiado nuestra vida y hemos sido libertados por causa de su palabra. El Señor nos liberta. Hay una alabanza que siempre cantamos que dice: rompe las cadenas que me atan. Libértame así, tu dulce calma. Pero la cantamos, pero a veces estamos tan atados en la iglesia. A veces estamos tan esclavos de nuestras propias cosas que pasan diariamente en nuestra vida que no podemos ser libres cuando dedicamos un tiempo al Señor. Que el Señor nos ayude. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Y en estos versículos cuando aquí la palabra se refiere a la palabra esclavo, significa doulos. Jesucristo aquí quería que ellos entendiesen que venía a darle una libertad espiritual, no una libertad social. Una persona llegaba a ser esclavo cuando era conquistado por otra nación o por cuestiones de deudas en esos tiempos. Ahora, si un esclavo no tenía ningún derecho como humano, sino que su amo, el que lo compraba, podía hacer con él lo que él quisiera, incluso matarlo. Estos fariseos se jactaban por ser hombres libres, pero Jesucristo le hizo ver que eran esclavos de sus propios pecados, porque ellos creían que estaban cumpliendo con la ley de Moisés, que estaban cumpliendo con todo lo que ellos creían, pero juzgaban a los otros. Solamente cumplían lo que a ellos les parecía y para lo otro no. Entonces habían pecados en su vida. Eran esclavos de sus propios pecados, y la única forma de que ellos podían ser libres, o que nosotros podemos ser libres, creyendo en la palabra del Señor. Por eso Pablo le dijo a nosotros los cristianos que habíamos muerto al pecado para que éste ya no reinase en nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 5 en adelante dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos vivos en Cristo Jesús. El Señor nos ha venido a dar vida, y dice que nos ha dado vida en abundancia. Pero el mundo está muerto en el pecado.
Que el Señor nos ayude para que ellos puedan también conocer a este Dios maravilloso y pueda el Señor traer vida a ese corazón muerto. Solamente Cristo puede liberarnos de la esclavitud. Solamente en Cristo nosotros podemos ser verdaderamente libres. Estos hombres lamentablemente creían que eran libres cuando la realidad estaba esclavizándolos, porque ellos eran orgullosos, porque hacían una falsa religiosidad. Estos hombres se creían que eran dignos de la gloria de Dios, solamente por el hecho de ser judíos y por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús les contradice diciéndoles que no es así, y que mejor se aseguren de permanecer en su palabra, porque su palabra se estaba cumpliendo. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor nos bendiga. En Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Solamente podemos ser libres si Él nos liberta. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos hoy en día están sujetos a este yugo de esclavitud? Hijos de Dios que quizás se han apartado en este tiempo de pandemia y han vuelto quizás a sus pecados, a ser esclavos. Pero que el Señor nos ayude para orar por ellos, para que el Señor pueda libertarles. Muchas veces somos esclavos hasta por cuidar a una persona. Quizá usted se siente prisionera, se siente esclavizado porque tiene que cuidar quizá de sus nietos, quizá de sus hijos, quizá está al cuidado de otra persona. Y usted quiere servir al Señor, pero de una u otra forma somos esclavizados. Pero que el Señor nos ayude para que podamos orar y el Señor nos pueda libertar, para que nosotros podamos servir al Señor, para que nosotros podamos aprovechar este tiempo, porque el tiempo es corto. Pero dice que en su palabra dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, pero Él nos hace libres. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aprender el gran precio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es el resultado de esta libertad? Si nosotros somos libres del pecado, el resultado es que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. Esta libertad nos va a llevar a vivir en santidad y en obediencia a Dios, y nos va a llevar a tener una comunión con Dios. Al ser liberados ya no vamos a ser esclavos, sino vamos a ser hijos de Dios. Vamos a formar parte de la familia del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros comprender la palabra del Señor. Amén. Hasta aquí ha sido su palabra. Que el Señor les bendiga y vamos a orar, amén, por esta
palabra del Señor. Padre amado, en esta hora vamos delante de tu presencia, agradeciendo, Dios mío, por su palabra, agradeciendo, Dios mío, por nuestra vida que han podido, Dios mío, escuchar este mensaje. Señor amado, ayúdanos, Padre, a poder nosotros no ser esclavos, Dios mío, del pecado. Quizás hemos caído en alguna u otra manera y hemos estado esclavos o prisioneros, Dios mío, en nuestros hogares o en diferentes cosas, esclavos de nuestro trabajo. Hay tantas cosas que nos pueden esclavizar, Señor amado, pero en esta hora usted ha dicho que nos ha traído libertad. Libértanos, Dios mío, para poder servirte, para poder trabajar en tu obra. Liberta, Señor amado, aquel que está escuchando. Quizás está sumido en el pecado, pero usted en esta hora, por misericordia, puede hacerlo libre. Corte esas cadenas, Dios mío. En esta hora, libértanos, para que podamos nosotros alabar con libertad, para que nosotros podamos servir, Dios mío, en tus caminos con libertad. Señor amado, gracias por su palabra. Gracias por ese sacrificio en la cruz por nuestra vida. Gracias porque usted, Padre Santo, ha podido pagar ese precio por nuestra libertad. Dios mío, antes éramos esclavos en el mundo, más ahora somos libres. Gracias, Señor amado. Hoy día hay muchos que están siendo esclavizados, aún en este tiempo, Dios mío. Pero usted nos ha hecho libres. Podemos aún alabar tu nombre en este país, Chile, Señor amado, con libertad. Podemos asistir a los cultos, podemos predicar, podemos trabajar en tu obra, Dios mío, sin que nos hagan nada, porque aún podemos tener esa libertad. Dios mío, agradecemos por eso. Te rogamos, Dios mío, por aquellos que no tienen esta libertad, que tienen que estar quizás escondidos para poder leer su palabra, que no pueden siquiera escuchar una predicación porque son muertos. Oramos por ellos, Señor amado, para que usted tenga misericordia de su vida. Sabemos que usted viene pronto por nuestra vida. Ayúdanos a poder estar, Dios mío, dispuestos para poder estar preparados. Señor amado, en esta hora rogamos que tu bendición alcance aún la familia de los hermanos que están escuchando, sus hijos, sus nietos, sus esposos, sus esposas, sus compañeros de trabajo, y así, Señor, su bendición pueda alcanzarles en esta hora, donde quiera que estén escuchando, usted les pueda bendecir. En el nombre de Jesucristo, danos tu bendición. Amén y amén.